Muchas gracias, bienvenidos y gracias también por la paciencia el otro día con este tema del Meet. Luego recién leí algún mensaje de que como ya no tenemos cuentas de G Suite, tal vez a algunos se les ha dificultado entrar, pero bueno, ha sido una cosa más que nada por la contingencia, ¿no? A ver, unos detalles administrativos antes de empezar. Tenemos esta semana, entre hoy y el miércoles, imagino terminar no solamente de ver los conceptos, si es que han revisado las diapositivas en Moodle, verán que no nos falta mucho por revisar conceptualmente, pero sí analíticamente, ¿no? Y en los ejercicios que habíamos dejado pendientes que hoy vamos a revisar. Y también me va a gustar absolver cualquier duda el día miércoles, porque de acuerdo a lo que habíamos programado al inicio de la materia, tendremos nuestro examen la próxima semana, el 19 de octubre. Entonces, usualmente lo que yo trato de hacer como antesala al examen es otra actividad, es decir, sería su segunda actividad, el lunes de la próxima semana, el 17 de octubre. Y tendríamos estas dos sesiones para completar lo que sea necesario, ¿no? En relación al contenido ahora de estas perspectivas sobre los distintos flujos de efectivo. Asumiendo, por supuesto, que ya la construcción del estado de flujos de efectivo esté debidamente abstraída y no hayan más dudas al respecto. Entonces, el día lunes tendríamos nuestra segunda actividad. Nuevamente no tendríamos sesión sincrónica, sino encontrarían un requerimiento en Moodle a las 3 de la tarde y lo tendrían que resolver por equipos. Y el 19 de octubre tendríamos que hacer el examen. Ahora, sé que al inicio del semestre les había dicho que hubiera preferido que sea presencial, pero por temas logísticos estoy viendo que eso no va a ser posible. Así que, de nuevo, tendremos unas 40 preguntas en Moodle de opción múltiple, como las que les decía que son similares a las que habíamos tenido en algún momento en su examen. Así que así estaríamos quedando con las fechas. No sé si habría alguna consulta antes de empezar y si es que no, eh, pues completemos el contenido. Gracias, Adrián. No sé si tendrían alguna consulta, algún comentario tal vez de repente. Pero tendrían entonces la segunda actividad el día lunes y su primer examen el miércoles de la próxima semana, ¿no? Bueno, entonces creo que todos de acuerdo. Ahora em, seguiremos con estas medidas adicionales y las veremos en acción ya en el Excel, ¿no? En los cómputos que queremos hacer. Bueno, habíamos empezado con el EBITDA, que es una medida muy utilizada. No sé si le han dado una googleada por ahí. Traducida literalmente sería, ahí está como utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pero esa utilidad está por el E, ¿no? Que con el que está empezando el término en inglés, que sería earnings. Yo, como les decía, prefiero el término resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero nuevamente, en términos de lo que estamos viendo, sería la representación más cercana al flujo de efectivo, la más básica, computada desde lo expuesto en el estado de ganancias y pérdidas. Y por supuesto tiene otras utilizaciones que iremos viendo a lo largo del resto del semestre. Pero para computarla simplemente tendríamos que excluir la principal cuenta entre las partidas que no generan movimientos de efectivo al resultado operativo, que sería la de depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Luego habíamos dicho que hay un flujo de efectivo bruto o resultado neto ajustado, que hoy ya lo vamos a ver en el ejemplo. También les he abierto ya el archivo de resolución del ejercicio 3 para que lo miren y el día miércoles, por favor, planteen todas las dudas que puedan generarte, ¿no? También está el ejercicio 4 que ya lo van a poder desarrollar en base a lo que veamos hoy. Y bueno, esta noche les dejo la resolución del ejercicio 4 para que el miércoles, considerando que el lunes ya es su segunda actividad y el miércoles de la próxima semana el examen,
va a ser la última vez que podamos resolver dudas sincrónicamente, ¿no? O por supuesto van a poder enviar preguntas al correo electrónico y voy a estar yo atento hasta la próxima semana por si eh, prefieren hacerlo por esa vía. De nuevo, hay gente que prefiere no manifestarse mucho por la sesión sincrónica, no hay problema, pero utilicen los recursos, los medios de comunicación, por favor, porque si no van a ir a la guerra con un tenedor de nuevo y no es la idea, ¿no? O sea, la preparación tiene que ser muy consciente. Bueno, hoy ya vamos a poder revisar entonces esto mejor con las soluciones, pero decíamos que simplemente a ese resultado neto, en el método indirecto, por ejemplo, este flujo efectivo bruto, resultado neto ajustado son más visibles. Veíamos en los casos que ustedes han resuelto en su actividad uno que en varios de ellos no está el nombre como tal, ¿no? Simplemente está la suma ahí de partidas que no generan movimientos de efectivo y de resultado neto y que serían esa síntesis. Luego está el CAPEX, los gastos de capital o mejor en términos de traducción, inversiones de capital, ¿no? Solamente por la eh, terminología muy fuertemente influenciada por el inglés, lo dejamos ahí en CAPEX y espero que lo hayan visto también en el requerimiento del ejercicio 3. Hay varias de las capturas de pantalla que les ponía, hay varias ocasiones en las que aparece ese CAPEX, ¿no? Pero bueno, decíamos recursos utilizados por la compañía para adquirir, mejorar o mantener los activos de capital con los que podemos afrontar el largo plazo. Esto ya lo vamos a demarcar hoy con el ejercicio. Luego estaban estos que en realidad se van a volver muy, muy valiosos dentro de algunas materias. El resultado antes de intereses, pero después de impuestos o ahí en su versión más eh, encontrada, más difundida en inglés, que sería Net Operating Profit After Tax o After Taxes, después de impuestos, pero antes de intereses. ¿Esto por qué? Porque en relación a los flujos libres, vamos a ver que en el flujo de efectivo libre de la firma, en conjunto, o lo que vendría a ser el flujo, ahí está como FCFF, que es como más lo van a encontrar de nuevo por la sigla en inglés, solamente que aquí estoy haciendo una traducción ya literal, flujo de efectivo libre para la firma, sería Free Cash Flow to the Firm, este FCFF, pero sería esta respuesta que muchas veces nos hacen los empresarios, los ejecutivos, en este dilema que les comentaba, ¿no? O sea, si yo veo utilidades en el estado de resultados, ese va a ser un desempeño en general con una connotación positiva, pero podría no necesariamente serlo desde el punto de vista de efectivo o de la generación de valor, que es en realidad nuestro objetivo prioritario, ¿no? Que habíamos dicho. Entonces, ya revisando estos ejemplos, estábamos dando algunas pautas el día miércoles. De lo que se trata era de desglosar esos tres componentes principales, ¿no? Desde el estado de flujos de efectivo, ya tenemos esos montos netos, podríamos decir, de las actividades de operación, inversión y financiamiento, pero nosotros queríamos indagar un poco más, ¿cierto? Queríamos hacernos las preguntas respecto a si es pues un desempeño como el que quisiéramos o no. Y esto porque, como en algunos de los ejemplos que estábamos tratando hace algunas semanas, decíamos, ese flujo de actividades de financiamiento, por ejemplo, de 2015 que está en positivo, seguramente significa una canalización, una originación de efectivo a partir de las actividades de financiamiento, pero ¿será dinero que han puesto los dueños o serán nuevas deudas que ha adquirido, que ha contraído la compañía? Lo propio respecto a 2014, ¿no? Tenemos ahí un negativo en términos netos, pero no sabemos si es porque hemos amortizado deudas o de repente es porque hemos pagado dividendos. Entonces, en cada uno de esos componentes, no sé si hasta acá me dejo entender, pero sobre cada uno de esos componentes tendríamos que hacer ciertas separaciones para entender mejor la compañía. Entonces, la primera desagregación había sido ese transcurso del resultado neto al flujo de actividades de operación. Y como estábamos viendo ahí, partíamos de repente en una compañía con ese nivel de resultado neto, pero que se vuelve un flujo de actividades de operación mucho más pronunciado.
Es decir, ahí como pueden ver, el resultado neto está cercano a los 200.000, de repente 180, 190.000. Y sin embargo, el flujo de actividades de operación casi alcanza el medio millón. Entonces, en la desagregación, que sería la que está ahí al medio, lo que queremos hacer es entender, ¿no? Cómo es que este resultado neto de casi 200.000 se vuelve de casi medio millón. Y para ello, lo que vamos a procurar aquí hacer es saber si es que esto es fruto principalmente o diríamos esto es más atribuible a las partidas que no generan movimientos de efectivo o a los movimientos netos en activos y pasivos operativos. Y esto, como les anticipaba el miércoles, ya va a depender más del modelo de negocio en el que opere la compañía. Por ejemplo, si es una firma de capital intensivo, y con capital intensivo me estaba refiriendo, obviamente esto lo vamos a reforzar después, pero con capital intensivo me refería a esas compañías que requieren permanentemente de estar reinvirtiendo en sí mismas. Es decir, el CAPEX o las inversiones de capital estarían año tras año engrosándose, ¿no? Entonces, si uno ve que la partida de activos fijos en el balance se está haciendo cada vez más grande, está aumentando en la cifra que se expone, entonces esto significará que también la depreciación debería hacerlo, ¿no? No sé si les hace sentido, pero si están creciendo los activos fijos, también deberían crecer las depreciaciones año a año, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo fuertes inversiones. Ahora, si esas depreciaciones, que ya habíamos dicho, son el principal elemento de estas partidas que no generan movimientos de efectivo, se hacen cada vez más grandes o por lo menos se mantienen en el tiempo en términos relativos al mantenimiento del nivel de activos fijos. Entonces, en ciertas compañías yo voy a esperar que estas partidas que no generan movimiento de efectivo sean el principal factor para que haya una brecha, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, hay una brecha ahí entre el resultado neto, el resultado contable, y el efectivo generado por actividades de operación. No sé si lo ven, aquí sería una meta, en 2017 es una brecha un poco menor, ¿cierto? Pero luego en 2018 se vuelve a pronunciar esta brecha. Y de nuevo, dependiendo de la compañía, podría ser el factor principal o el elemento más influyente este bloque en verde o en otros modelos de negocio, supónganse en un modelo más comercial, ¿no? De repente que mueve cuentas por cobrar, que mueve inventarios, cuentas por pagar, ¿no? Estoy suponiendo un supermercado, compañías que juegan mucho con su ciclo de conversión del efectivo y tal vez ni siquiera tienen instalaciones propias, entonces la depreciación no es tan alta, sino que alquilan, podríamos decir. Entonces probablemente esto se vuelva un poco más equilibrado, ¿no? Es decir, eh, entre el resultado neto y el flujo de actividades de operación, no hay una brecha tan significativa, sino más bien que em, se mantiene relativamente estable. Y estos dos bloques tampoco serían tan volátiles, ¿no? Y tan importantes en términos de cifras. Así que bueno, podríamos ver de todo. Lo que hay que empezar aquí a hacer es entender esta desagregación, ¿no? Aquí ya habíamos pasado al flujo de actividades de inversión y decíamos, si esta, ahí arriba estoy marcando, ¿no? Si esas son las actividades de inversión, lo que quisiéramos preguntarnos es si son inversiones adecuadas, ¿no? O apropiadas. Entonces aquí abajo podemos ver esa misma barra que está en dorado o en amarillo, no sé, el color, pero ahí como ven hay una diferencia con el concepto de CAPEX, el concepto de inversiones de capital. Y esto es porque en esta compañía solamente estamos considerando activos fijos y activos intangibles como parte de este concepto de inversiones de capital, de CAPEX. Entonces, como ven ahí, por ejemplo, creo que de forma más marcada en 2015, si bien ese es el total de actividades de inversión, solamente las inversiones de capital llegarían hasta este nivel que está en celeste, porque solo estamos considerando a las inversiones en activos fijos y a las inversiones en intangibles como parte de las inversiones de capital. También hay propiedades de inversión, también hay inversiones permanentes, también hay un monto que se ha destinado a inversiones temporarias, pero aquí la pregunta era esa que les hacía el miércoles, no sé si todas las partidas que hemos identificado en las actividades de inversión son imprescindibles para
afrontar el largo plazo de la operación, ¿no? Entonces, si una empresa es una industria, es una fábrica, realmente necesita inversiones permanentes para poder eh, afrontar su planificación estratégica de largo plazo. Eh, en algunos casos probablemente sí, pero en la mayoría diríamos no, más bien esas inversiones permanentes se han hecho porque probablemente hay algunos excedentes de liquidez o hay alguna consideración ahí de acceso a información o algún tipo de sinergia que podría darse, pero no es parte de el modelo de negocio o las operaciones como tales, ¿no? Entonces, esa sería la demarcación. Incluso dentro de estos activos fijos, ojo, no se olviden mis eh, ejemplos un poquito extremos, pero dentro de las inversiones en activos fijos que han realizado las compañías, eh, ahí hay que demarcar a veces, porque podríamos estar asumiendo que todo lo que se ha destinado a activos fijos es una inversión adecuada. Y bueno, ahí ya sería indagar, por supuesto, muchísimo más fino. Pero la idea estaría en demarcar si se trata efectivamente de un reemplazo de tecnología muy válido, o si se trata de algo que más bien está, qué sé yo, ¿no? Comprarte unas nuevas oficinas porque están más pintudas que las anteriores, perdón por el término coloquial, pero no necesariamente porque sea imprescindible, ¿no? Entonces, esa es la desagregación que queríamos ver a través de esto. Y por eso es que el CAPEX como tal, ya las inversiones de capital, se van a volver importantes, ¿no? Entonces, finalmente aquí estaría el flujo de actividades de financiamiento, en el que ya la barra en mostaza estaría desagregándose, ¿no? Y dándonos la respuesta. Porque como ven ahí, si bien el 2014, por ejemplo, empezaremos por aquí, esa barra en mostaza es la misma que está ahí abajo, eh, bordeando los 250.000, ¿no? Parecería que la de abajo es más alta, pero no. Hay que ver ahí la escala, ¿no? Que tienen los números ahí. Pero lo que queremos revisar acá es que como sabemos que ese monto es un efecto neto de movimiento de varias cuentas, sabemos ahí ya, por ejemplo, que había sido fruto de las amortizaciones de deuda financiera y el pago de dividendos, ¿no? En el 2015, por ejemplo, tenemos ahí, como estábamos diciendo hace un rato, si quisiéramos saber cuál es em, la causa de que hayamos tenido ese monto neto de actividades de financiamiento, bueno, pues resulta que el 2015 también hemos pagado dividendos de una manera similar al 2015, pero ahí ya no hemos amortizado la deuda financiera, sino más bien que hemos hecho una emisión de valores. ¿Por qué? Porque ahí la deuda bursátil podemos ver que se ha vuelto originadora de recursos, ¿no? Y esto todavía sería aún mejor si es que se cumple lo que normativamente comentábamos en su momento, que tenía que ver con que en el bloque de actividades de financiamiento aparezcan separadas las amortizaciones de los orígenes, ¿no? O sea, es decir, tanto de las emisiones de valores como de la obtención de préstamos. Pero bueno, esto nos da, por supuesto, una pauta porque en 2019, aquí se da lo que en los ejemplos hace algunos días estábamos mencionando, ¿no? El 2019, vean ahí la barra que está aquí arriba de actividades de financiamiento, llega más o menos a unos 100.000, que sería esa misma que se está replicando ahí abajo, pero resulta que es un efecto neto de varias cosas, ¿no? Tanto de dividendos que se están pagando, como de nuevos préstamos que se están obteniendo del sector financiero, de la intermediación financiera, de los bancos seguramente. También estamos amortizando eh, nuestra deuda bursátil, los valores que hemos emitido, seguramente lo que hemos emitido en 2015, probablemente ya lo estemos amortizando en una parte, al menos el 2019, el 2018, que es justamente lo que ocurre, ¿no? Hay 3 años en donde se origina eh, efectivo a través de la deuda bursátil y ya los siguientes 3 años se empieza a amortizar. Y además está esta barra en gris, ¿no? Que sería un monto del capital pagado, de los aportes por capitalizar, que serían recursos que habrían puesto los dueños, pues, de la compañía, ¿no? Entonces, gracias a esta forma de desagregación, uno ya puede entender mejor las decisiones. Porque si bien podríamos tener una pauta inicial a través de los tres componentes del estado de flujos de efectivo,
ya estas desagregaciones, y que de todos modos las podíamos ver, ¿no? En el estado de flujos de efectivo, pero a nosotros ya gráficamente nos ayudan para justamente interpretar de mejor forma, ¿no? Lo que queremos. Aquí justamente ya un ejemplo, em, una demarcación entre lo que mencionaba hace un rato. Si aquí les dijera, por ejemplo, cuál de estas dos empresas tiene una mayor probabilidad de ser la que es de capital intensivo. En función de lo que hemos dicho, no sé si alguien quisiera dar una opinión o algún comentario, pero arriba y abajo tienen dos empresas, ¿no? Em, o sea, le llamaremos la empresa A y esto le llamaremos la empresa B, pero entre estos dos gráficos, ¿cuál parecería corresponder mejor a una empresa de capital intensivo? Considerando lo que hemos venido diciendo, ¿no? Ahí Justin dice, ah, sí, estaría muy bien. Em, y bueno, ahí em, hay que, por supuesto, ¿no? Tener las consideraciones de por qué. Pero bueno, ya lo habíamos anticipado. Decíamos, ¿no? Una compañía que tiene recurrentemente, es decir, año a año, un resultado neto muy bajo, es decir, una utilidad contable baja, o incluso que podría ser negativa, no necesariamente es algo malo si se trata de una firma de capital intensivo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos demuestra la gráfica de arriba, la compañía A, es que el flujo de actividades de operación está siempre en positivo y eso era algo que habíamos em, señalado, ¿no? Como una buena pauta, como una muestra de buen desempeño. Ahora, a alguien le podría parecer, no, pues, pero si no tienes utilidades o si son siempre cercanas a cero, ¿cómo va a ser un buen desempeño? Sí, pero lo que pasa es que en este tipo de compañías, en realidad lo que lleva a que haya una utilidad cercana a cero o incluso negativa en algunos años es el monto fuerte de depreciación que aparece, ¿no? Entre las partidas que no generan movimiento de efectivo, en el estado de resultados, de ganancias y pérdidas. Y cuando volvemos a sumar esto, ya nos damos cuenta de que en realidad no hay problema en términos de efectivo, ¿no? Ahí estamos viendo que los movimientos en activos y pasivos operativos no son tan significativos, por lo menos en comparación con el bloque verde. Y abajo veríamos más bien lo opuesto, ¿no? De que el resultado neto y el bloque verde y el bloque en café en algunos años incluso llegan a ser equivalentes. Así que en ese caso, claro, esperaríamos más bien que si las utilidades sean positivas, ¿no? Pues ese es el punto de todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora. No podemos universalizar, no podemos tener exactamente las mismas métricas o los mismos criterios de evaluación para todas las compañías porque estas se desenvuelven en modelos de negocio diferenciados y en contextos además diferenciados, ¿no? Entonces, bueno, la de arriba correspondería más a esta firma que requiere de inversiones de capital permanentemente. La de abajo puede ser más una compañía comercial, industrial, más convencional, ¿no? Bueno, aquí otros ejemplos. Arriba está una separación entre el resultado, lo que vendría a ser la equivalencia, el resultado operativo y el EBITDA, considerando el nivel de depreciación y amortización, ¿no? Para cada año. Entonces, lo que decíamos, si simplemente sumamos la barra azul a la naranja, tendríamos el EBITDA para eh, poder ahí verlo gráficamente y obviamente dependiendo del tipo de eh, compañía, depreciación y amortización va a ser más fuerte que en otras compañías, así que eso es algo que hay que ver también. Y abajo
solo como antesala, tendríamos la idea de que, no sé si se llega a reflejar ahí, pero los dividendos están pagándose de manera constante, digamos que tienen un nivel estable en cada año, pero en el fondo, a pesar de que la política de distribución de dividendos en nuestro entorno todavía sigue dependiendo del hecho de que hayan o no hayan utilidades, nos vamos a dar cuenta, introduciendo este concepto del flujo de efectivo libre para el capital accionario común o para el patrimonio, para los dueños, por último, va a ser una medida que podría darnos una mejor caracterización sobre si es una buena idea o una mala idea pagar dividendos, ¿no? O sea, va a tener que ver con que eh, esto es con lo que vamos a empezar a problematizar el ejercicio, ¿no? Es decir, el hecho de que hayan utilidades significa automáticamente de que yo debería repartir dividendos. Bueno, así es como introducimos estos dos conceptos, los flujos libres. Y estos flujos libres, como dice ahí, serían una aproximación, un intento de darnos una muestra mucho más cercana eh, al nivel decisional, es decir, a reflejar una realidad que muchas veces, de nuevo, ¿no? No la vamos a poder encuadrar en un solo marco conceptual o en una sola forma de verlo, pero que nos va a dar algunas pistas para entender todavía mejor el desempeño de los flujos, ¿no? Así que, en primer lugar, lo que estamos tratando de responder con estos conceptos son preguntas como las que están ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de efectivo que la empresa genera después de destinar lo necesario a operar? Pero si solamente fuera un tema de destinar lo necesario a operar, tendríamos ya el flujo de actividades de operación, que sabemos que en la medida de lo posible, mientras sea positivo, ya nos da una buena pista, ¿no? Pero aquí el dilema está en lo segundo. ¿Qué cantidad de efectivo queda disponible, no solamente después de operar, sino de expandir el negocio? Y con expandir vamos a tener seguramente una diversidad de acepciones, dependiendo de cada compañía, de cada filosofía gerencial y demás. Pero aquí lo que nos está tratando de mencionar la pregunta es que no solamente se trata de que nos alcance para la operación cotidiana, sino para crecer, eh, para desarrollarnos, para darle cumplimiento a los objetivos estratégicos, que muchas veces, como han visto en sus otras materias, involucran el hecho de ir subiendo en el ranking de la cuota de mercado, por ejemplo, ¿no? Si ahorita somos la compañía número 16, bueno, queremos ser la octava compañía, queremos ser la quinta compañía y luego probablemente queremos ser el líder del mercado. Pero para lograr eso, no solamente nos vamos a necesitar efectivo para operar el negocio tal y como está ahorita, sino para expandirlo. Entonces, estas preguntas nos dan una perspectiva un poco más realista en términos de que no incurramos en el reduccionismo de que cuando veamos utilidades en la compañía, es decir, en el estado de ganancias y pérdidas, automáticamente interpretemos como que es algo positivo y hay que saltar de una pata y listo, ¿no? Em, Esta es otra versión para plantearlo de una forma diferente, ¿no? Dice, ¿qué cantidad de efectivo es distribuible entre los inversionistas, en primer lugar, para el flujo de efectivo para la firma, y solamente entre los propietarios? Bueno, esto les decía el miércoles que es muy frecuente, ¿no? Cuando uno, digamos, asesora a una empresa, a los ejecutivos, te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad debería pagarme de dividendos? Y muchas veces tú le dices, pues cero, nada, ¿no? Este año lo lamento, pero no deberías pagarte dividendos, ¿no? O sea, nunca se lo plantea así de esa forma, ¿no? Uno nunca le dice al eh, cliente, vamos a decir en términos de asesoría, pero nunca se le dice si va a ser A o va a ser B, ¿no? Simplemente se le da la descripción de lo que podría suceder si es que elige la opción A o si es que elige la opción B, ¿no? Pero lo que vamos a tratar de hacer reconocer ahí es que claro, de repente el tipo agarra, ve su estado de resultados y dice, pucha, nunca hemos tenido una ganancia tan alta como el año pasado. Hemos ganado, digamos, 1 millón de bolivianos, hay una utilidad de 1 millón de bolivianos,
Y la respuesta a su pregunta termina siendo, lo recomendable es no distribuir dividendos, ¿no? Y el otro a veces te pone, ¿no? Su carita de o sea, estás loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo distribuir dividendos si es que tengo la utilidad más alta en mi historia? Y va a tener que ver con estos conceptos, ¿no? Donde ya vamos a incluir el CAPEX y demás. Bueno, los separaremos de esta forma. Eh, en el primer caso, el flujo de efectivo libre de la firma o para la firma en su conjunto va a tener que ver con cuánto efectivo se ha generado para poder ser distribuido entre todos los financiadores, vamos a decir, de la empresa. O en un término un poquito más técnico, entre todos los participantes de la estructura de capital, ¿no? Dentro de los componentes de deuda y de capital propio de una empresa que normalmente están ahí reflejados, metidos en el lado derecho del balance, en el pasivo y el patrimonio. Lo que nosotros sabemos es que los mercados financieros nos han canalizado recursos, ¿cierto? Entonces, lo que estamos tratando de responder aquí es cuánto de efectivo se ha generado para eh, devolverles a estos financiadores, ya sea como recompensa, es decir, a través del interés que le pagamos al banco o a través de los dividendos que le pagamos a los dueños, o como devolución, que en el caso de la deuda, obviamente tenemos que amortizar el préstamo, ¿no? O las emisiones de valores. Entonces, cuando estamos hablando del flujo de efectivo libre de la firma o para la firma en su conjunto, estamos hablando de cuánto de efectivo se genera para poder afrontar estas recompensas u obligaciones que tenemos con estos financiadores, ¿no? Ahora, lo que dice aquí es importante porque este flujo de efectivo libre es el que más se utiliza para la evaluación de empresas, que obviamente es un tema que luego de no solamente esta materia, sino de Finanzas 2 y buena parte de Finanzas 3, llegaremos a abordar, fruto de varios conocimientos, podremos llegar a la respuesta de cuál es el valor de una compañía, ¿no? Cuál es el valor de una empresa. Si el objetivo de la administración financiera es la maximización del valor, entonces, seguramente fruto de 3 semestres, podremos llegar a esa respuesta en la medida de lo posible, ¿no? Pero por eso es que es tan importante este concepto, ¿no? El flujo de efectivo libre hay que entenderlo muy bien porque además lo van a usar en Finanzas 2 en proyectos de inversión, que es una versión un poquito más acotada, ¿no? Una cosa es un proyecto, otra cosa es la firma en su conjunto. Pero en el fondo, conceptualmente, van a usar el mismo, eh, las mismas ideas, es decir, las mismas formas de interpretar. Y en general, en todo el proceso de análisis financiero, bueno, si quieren googlear en YouTube, en qué se fijan muchos de los inversionistas, de los que ejercen, ¿no? la cotidianidad en el mundo de las inversiones, de los mercados financieros, bueno, pues los flujos libres son importantes en términos de interpretar ese valor, ¿no? Entonces ahí está otra forma de verlo, es la representación del flujo que genera la empresa, independientemente de cómo es financiada, porque este es el flujo destinado a todos los participantes de la estructura de capital y se puede calcular de varias formas. Nosotros solamente vamos a mostrar dos, aunque una tercera se va a hacer muy importante en Finanzas 3 si es que nos encontramos, pero la primera tendría que verse como la mirada conceptual, ¿no? El flujo de efectivo libre de la firma, o si lo quieren buscar, y probablemente lo encuentren en las siglas en inglés, de nuevo, Free Cash Flow to the Firm, sería el resultado antes de intereses e impuestos, que para fines de practicidad en la mayoría de los textos de finanzas es un equivalente al resultado operativo. Ahora, nosotros sabemos que hay partidas no operativas y sabemos que buena parte de esas partidas no operativas no representan movimiento de efectivo, así que vamos a ver cómo funciona eso en el ejercicio, pero estaremos, para ser un poco más exigentes, colocando ahí el resultado antes de intereses e impuestos, al que le vamos a restar el impuesto a la renta. Es decir, en el caso de Bolivia, que conocemos como el IUE, ¿no? El impuesto a las utilidades. Ahora, obviamente aquí hay que ponerle una especie de asterisco, ¿no? Al IR, porque como decía en el concepto
algunas diapositivas atrás, sería un impuesto a la renta hipotético, porque es como si sobre este resultado operativo estuviéramos calculando el 25%. Y claro, ahí la lógica contable nos la estaríamos saltando momentáneamente. ¿Por qué? Porque sabemos que al ser resultado antes de intereses e impuestos, no estamos deduciendo todavía los intereses, los gastos financieros. Y sabemos que los gastos financieros son deducibles. Pero lo que ocurre es que esos intereses son parte, pues, de la recompensa de los acreedores. Es decir, los gastos financieros, principalmente compuestos por los intereses que pagamos, ya sea por los préstamos o los cupones que pagamos por las emisiones de bonos, por ejemplo, eh, si bien son deducibles en términos contables, son parte del flujo de efectivo que yo tengo que destinar a estos acreedores, ¿no? Ya sean los bancos o los inversionistas. Entonces, por eso es que no lo voy a considerar para calcular el flujo de efectivo que está disponible para toda la firma, para, incluyendo, es decir, a los acreedores. Así que directamente vamos a deducir los impuestos. Eh, ¿Por qué si deducimos los impuestos? Porque, bueno, si algo es seguro en la vida es que todos nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos, ¿no? O sea, los impuestos son algo que no se puede pasar por alto, que no se puede omitir. Bueno, de repente ya alguien me diría, no, pero es que yo conozco empresas que nunca pagan impuestos, ¿no? Porque son admirables. Pues no sé, ahí ya de nuevo cada quien debería revisar qué es admirable y qué no es admirable, pero vamos a suponer que aquí las compañías sí quieren cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿M? Luego vamos a sumar las partidas que no generan movimiento de efectivo por obvias razones. Si no generan movimiento de efectivo, si sabemos que aquí están la depreciación, las amortizaciones, algunas previsiones y demás, las tendremos que devolver, al igual que como hacíamos en el método indirecto. Y aquí sí vamos a incluir esto de que decía aquí, ¿no? Operar y expandir. El expandir lo vamos a interpretar cuantitativamente a través de las inversiones de capital, del CAPEX. Entonces, por eso que ahí aparece con un negativo, ¿no? Ese es menos el CAPEX. Ahora, con los signos aquí siempre hay que tener cuidado porque procuren no mecanizarse a que si ven aquí un negativo y por ende el CAPEX ya está en negativo, entonces se vuelve positivo. No, pues más bien si su celda ya está en negativo, entonces aquí le tendrán que poner un más, ¿no? En el Excel me refiero. Pero lo que hay que hacer es procurar ser muy reflexivos cuando estén tomando las celdas necesarias, porque sabemos que si son inversiones de capital, nos están exigiendo efectivo y por ende no van a llegar a ser positivos. O sea, rara vez serían positivas, como en el caso del hotel que estábamos viendo el miércoles, pero incluso si fueran positivas, no significaría que fueran originación de efectivo, más bien, como decíamos en el caso del hotel, es un negocio que ya no está en marcha. Así que ojo con eso, ¿no? O sea, no se trata. Tal vez en algún caso sí se podría anticipar alguna venta que podría originar recursos, pero en general tenemos aquí las inversiones de capital. Y finalmente, también consideramos los efectos del devengamiento a través de el movimiento neto de activos y pasivos operativos, que ese sí está con un más y con un menos porque eh, en general podrían ser montos positivos o negativos, aunque si se trata de empresas en expansión, generalmente es un negativo, ¿no? O sea, son inversiones adicionales en activos y pasivos operativos. Así que hasta ahí, si es que lo reflexionamos, eh, si tenemos un resultado contable que además está después de impuestos, si tenemos unas partidas que no generan movimiento de efectivo y si tenemos este bloque de movimientos netos en activos y pasivos operativos, no sé si es que ya lo intuirán, pero esto es prácticamente una síntesis del flujo de actividades de operación. Es decir, un resultado contable, partidas que no generan movimiento de efectivo y movimientos netos en activos y pasivos operativos, prácticamente son una réplica de el flujo de actividades de operación. Solamente que aquí la diferencia estaría en que, como nosotros en el primer caso no hemos deducido los intereses, entonces nosotros tendríamos que volver a incluir los intereses. ¿Por qué? Porque en el flujo de actividades de operación partimos por el resultado neto, ¿cierto? En el método indirecto
ustedes ya conocen, partimos del resultado neto. Luego incluimos este bloque, luego incluimos este otro bloque y llegamos al flujo de actividades de operación. Pero nosotros en este caso tendríamos que hacer un pequeño ajuste porque aquí en ese resultado contable no tendríamos que haber deducido los gastos financieros y es por eso que aquí los devolvemos. A eso se refiere ese segundo componente en la segunda versión, la que está abajo, con más GF, sería más los gastos financieros multiplicados por uno menos tau. Ahora, ¿qué es uno menos tau? Uno menos tau vendría a ser solamente la porción que no ha sido eh, afectada por el impuesto a la renta. Es decir, como sabemos que estos intereses son deducibles para fines de el cálculo del IUE, si una compañía ha pagado 100.000 bolivianos en intereses, 25.000 de esos 100.000 bolivianos han servido para amainar el impuesto a las utilidades. Entonces, lo que deberíamos devolver aquí es solamente ese 75% restante, porque lo otro ha servido para aminorar el impuesto, ¿no? Entonces, Tao vendría a ser la alícuota del impuesto a las utilidades. En Bolivia es, yo sé, 25 por ciento o 0,25, pero vamos a ver varias diferencias que podríamos usar en el ejercicio em, entre usar la tasa normativa o lo que vendría a ser la tasa efectiva en términos de la provisión que usan las empresas. Es decir, em, como hemos dicho, en el estado de resultados a veces aparece, otras veces no aparece el IUE, porque nosotros estaríamos haciendo una provisión sabiendo que la utilidad contable no necesariamente es igual a la utilidad fiscal. En realidad, en la mayoría de los casos no es igual. Así que lo que tenemos que hacer es un recálculo, que eso ya es tema de más bien su materia de tributación, pero lo que vamos a hacer es tratar en algunos casos de que si podemos usar la tasa efectiva que está apareciendo ahí como la provisión, que sea una buena representación, y si no, vamos a usar el 25%, ¿no? Y finalmente estaríamos restando el componente de inversiones de capital porque, de nuevo, este va a ser el que nos guíe, el que nos permita saber si es que la empresa efectivamente está haciendo inversiones y no se está, entre comillas, estancando, ¿no? Buena parte de ello lo podemos ver. Cuento una anécdota que eh, me pasó al visitar a una industria que, pucha, en este caso creo que es un ejemplo válido, porque es una compañía que ya opera desde hace varias décadas en Bolivia. Y si bien puede tener un desempeño, digamos, positivo en términos de utilidades, en términos de flujos de efectivo, eh, en su estado de flujos de efectivo, algo que me sorprendió bastante era que cuando por casualidad llego a eh, visitar uno de los procesos productivos que tenía que ver con los shampoos, bajamos a una especie de sótano y eran pues un montón de ollas que estaban em, preparando el producto, con unas señoras que agarraban unos tarritos para llenar los envases. Y claro, pues uno diría que semejante empresa con tanta publicidad rimbombante y con tantos años además en el mercado, que uno diría, pues pucha, todo el proceso debe estar ya automatizado, ¿no? Y esa fue mi sorpresa, porque como les digo, o sea, si una compañía con tanta reputación no va haciendo estas reinversiones, bueno, pues tarde o temprano se vuelve obsoleta, ¿no? O sea, tarde o temprano va a venir un competidor realmente que quiera reducir los costos, que quiera volverse más eficiente y demás, y que sí haga estas inversiones de capital. Y claro, pues ahí es donde te vas a ver en figurillas, porque todo lo que no has ido invirtiendo año a año en los años que podías, luego te pasan factura. Entonces, a eso es a lo que me refería el miércoles cuando les decía, no es ganar nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, una compañía puede agarrar y pretender que está yendo muy bien, por buen camino y porque tiene fuertes utilidades y porque se distribuye muchos dividendos, estarías teniendo un desempeño exitoso, pero si lo vemos a largo plazo, te estás poniendo la soga al cuello, ¿no?
No sé si me dejo entender con la idea. Ya, una compañía que no está reinvirtiendo o no está haciendo estas inversiones de capital permanentemente, puede ser que en apariencia tenga un desempeño saludable en el corto plazo, pero a largo plazo está acabando su tumba, ¿no? Y esa es la razón por la que estos flujos libres nos dan esta pauta que es un poco más adecuada, ¿no? Más apropiada para interpretar. No sé si hasta ahí estamos bien, o si habría alguna consulta o comentario, tal vez algo todavía no se refleja bien. Y de nuevo, probablemente se vaya a ver mejor con los, eh, con los cálculos, ¿no? Gracias, Diego, te agradezco. Pero espero que vayamos por buen camino, ¿no? O sea, la idea es con estos conceptos no olvidarnos de que yo no puedo medir el desempeño del efectivo de una empresa si es que no veo que la empresa está destinando parte de ese efectivo a crecer, a su desarrollo a largo plazo, ¿no? Y si bien pueden haber varias críticas sobre si el CAPEX refleja eso o no, o sea, sobre si las inversiones de capital son apropiadas o no, como decía, ¿no? O sea, puede ser que se estén invirtiendo en activos fijos, entre comillas, pero son activos fijos ahí para que los gerentes estén pinteando vagonetas alemanas último modelo. Claro, ahí también habría que revisar, ¿no? O sea, un buen analista agarraría, indagaría y diría, yo quiero ver, efectivamente tienen, no sé, pues 100 millones de bolivianos en CAPEX, pero quiero ver cuáles son esos activos en los que están invirtiendo. Entonces ahí ya, pues clarito va a saltar, ¿no? Si es una compañía que, qué sé yo, se dedica a, no sé, comida rápida y, bueno, pues estas inversiones de capital no están destinadas a las instalaciones, a los restaurantes, a los equipos que se utilizan, a las máquinas, qué sé yo, si las requieren o cosas así, sino más bien, de nuevo, ¿no? A que, no sé, pues la oficina central se vea muy pintuda, pero si tú visitas los restaurantes, están cayendo los asientos. Esa es una mala interpretación de inversiones de capital, ¿no? Entonces, terminaremos aquí. El flujo de efectivo libre ya para el capital accionario común o para quien sea, bueno, esto depende del tipo de em, sociedad, ¿no? Que estaríamos tratando, una responsabilidad limitada o una sociedad anónima, dependiendo si son acciones comunes o si son cuotas de capital. Bueno, para quien sea el dueño, lo vamos a dejar así, ¿no? Esa sería la segunda versión, el flujo de efectivo libre para el dueño. ¿Por qué? Porque aquí representaríamos un flujo también residual, pero solamente para los propietarios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a excluir además las obligaciones con terceros. Es decir, aquí vamos a considerar, aquí se vuelve un poco más fácil, aunque no parezca en términos de cómputo, porque estaríamos partiendo por el resultado neto. ¿Por qué? Porque aquí ya sí tenemos que deducir los intereses, porque los intereses son la recompensa para los acreedores, para los bancos o para los inversionistas en títulos de deuda. Y tendríamos estos bloques también, y restando el CAPEX, o las inversiones de capital. Entonces, aquí, si es que hemos ido siguiendo eh, la exposición, ya sabríamos, ¿no? Que si estos dos yo les incluyo esto también, bueno, ahí ya les será intuitivo, recordarán muy fácilmente el estado de flujos de efectivo por método indirecto, que eso sí es lo mismo que el flujo de actividades de operación. Entonces aquí ya no hay que devolver los intereses porque esos intereses es válido que se deduzcan, considerando que este flujo ya sería solamente lo que le queda al dueño de la empresa para, entre comillas, poder distribuirse. Ahora, obviamente esto no es tan radical, ¿no? No es como que es el único criterio para saber si se distribuyen dividendos o no, pero es uno más riguroso en términos de eh, la toma de esa decisión. Y si consideraríamos las inversiones de capital y el más menos D, que sería los movimientos de deuda. Este más menos D que aparece al final serían las amortizaciones o devoluciones de capital a los bancos o a los tenedores de bonos o de pagarés, digamos, o también las entradas, pero ahí también hay discusión, ¿no? O sea, algunos que computan este flujo libre para el patrimonio, para el capital accionario común, para los dueños, dicen hay que ser más exigentes y si es que vamos a recibir recursos del mercado financiero como origen, es decir, que hubiera un positivo,
Entonces no lo tomamos en cuenta, solamente restamos cuando hay que amortizar esos préstamos. Pero no vamos a entrar todavía en esa discusión, lo vamos a dejar así, ¿no? Como que el flujo de actividades de operación menos las inversiones de capital y más menos los movimientos de deuda nos darían este flujo libre ya para los dueños, ¿no? Y esta sería una mejor respuesta y probablemente la razón por la que les decía, ¿no? Puede ser que el empresario vea en su estado de ganancias y pérdidas 1 millón de bolivianos de utilidades y yo le diga, no te puedo repartir nada o si soy su gerente, ¿no? O si soy un asesor, le diría, mala idea si repartes porque probablemente no se estén viendo estos elementos, ¿no? O sea, el flujo efectivo de las actividades de operación puede ser muy positivo, ¿no? Ahí tienes un resultado, entre comillas, exitoso, pero estos dos van a impedir que en cierta gestión tú puedas hacer esta distribución, ¿no? Entonces, ahora sí, volveremos al Excel y voy a abrir acá este ejercicio que teníamos pendiente, ¿no? Decía, analiza el desempeño de los flujos libres de efectivo en base a la información proporcionada. Y en un segundo requerimiento dice, analiza la racionalidad del cómputo de los flujos de efectivo en los siguientes casos. Y básicamente aplicarlos a los datos propuestos posteriormente. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, dentro de lo que hemos ido viendo, hay distintas formas de llegar a los distintos flujos de efectivo, ¿no? Por ejemplo, aquí para el flujo de actividades de operación se está partiendo por el EBITDA, ¿no? Nosotros hemos partido por el resultado neto, pero como vamos a ver, si em, si los cálculos están bien hechos, si la racionalidad es consistente, es coherente, entonces no hay ningún problema, se puede llegar a los mismos flujos como tales, ¿no? Entonces aquí está el CAPEX justamente en el flujo de actividades de inversión y hay otras formas, eso es a lo que se refiere el ejercicio, ¿no? Más abajo vamos a tener formas diferentes de llegar a los mismos flujos. Aquí está ya como flujo de caja libre antes de la adquisición, ¿no? Y aquí está el flujo de las actividades de operación. Entonces, si aquí de nuevo, ¿no? Incluimos el CAPEX y incluimos otros elementos. Y de nuevo, no hay que intimidarse por la nomenclatura porque si bien le pueden llamar otra cosa, aquí está flujo de caja libre y aquí está como FC, FFF, ¿no? Como decíamos en inglés. Aquí está de otra forma, también parte del EBITDA y también llega al flujo de caja operativo y aquí las inversiones de capital hacen lo suyo y llegan al FFL, le llaman aquí, ¿no? Que es flujo de fondos libre. Aquí está, sí, flujo de fondos libre le llaman en AESA, pero estamos hablando en el fondo de la misma idea. Así que este es así un caso de evaluación corporativa donde, como les mencionaba, en la valoración corporativa, lo que utilizamos es el flujo de caja libre. No usamos utilidades, por si acaso, ¿no? Las utilidades, de nuevo, tienen distorsiones desde nuestra perspectiva, así que no le damos tanta importancia. Pero la idea del segundo ejercicio es que analicemos la racionalidad de todos estos modos en los que se computan los flujos de efectivo y los apliquemos a este casito que está abajo y que digamos si es que hay consistencia o no hay consistencia en lo que eh, respecta al cómputo de esos flujos, no solamente del estado de flujos de efectivo, sino de estas nuevas perspectivas que estamos revisando. Así que eh, tendríamos esta hoja de trabajo y partiríamos por acá. No sé si le han dado una mirada al material y posiblemente si es que ya han llegado a descargar la resolución de esto, me alegraría mucho si es que lo han contrastado, si es que incluso han podido llegar a los resultados. Eso es muy valioso, siempre se valora porque eh, se estarían adelantando, ¿no? O sea, tomando el toro por las astas, como se dice, ustedes mismos estarían eh, ya hasta intuyendo poco a poco a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, tenemos un ejercicio en el que hay de nuevo un estado de resultados, hay un balance general para una compañía, no se nos da más información, pero ya tenemos el estado de flujos de efectivo hecho.
tanto por vía indirecta como por vía directa. Entonces, sobre esto no hay mucho más que discutir. Espero que ya todo esté claro sobre la construcción de este estado. Pero bueno, considerando que tienen examen la próxima semana y también actividad, hay que siempre ir eh, procurando a absolver dudas si es que queda, ¿no? Entonces aquí tendríamos este primer bloque que tiene que ver con calcular estos flujos libres. Y aquí hemos puesto cuatro versiones, solamente para que veamos que aquí se usa una premisa que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, no importa la ruta que tomemos, deberíamos llegar al mismo flujo de efectivo. Y esto tiene sentido porque más adelante en las siguientes materias vamos a saber que por más de que tomemos rutas muy diversas, la medida de valor es única. Incluso si lo hacemos a través de flujos libres o a través de residuales, es decir, de resultados económicos, de lo que algunos llaman EVA o valor económico agregado, igual deberíamos llegar al mismo valor de la compañía, ¿no? Pero ahora estamos partiendo con cómo calcular el flujo de efectivo libre. Así que aquí partiríamos diciendo resultado antes de intereses, pero después de impuestos, ¿no? Y ese resultado antes de intereses, pero después de impuestos, aquí tendríamos un primer elemento, ¿no?, que discutir en los casos reales. Como habíamos dicho, la mayoría de los textos en finanzas asumen que el resultado operativo es lo mismo que el resultado antes de intereses e impuestos. Entonces, em, ya si se han fijado en la resolución de la actividad 1 y en los ejemplos que poníamos, a veces el impuesto a las utilidades ni siquiera aparece, ¿no? Justamente porque, de nuevo, cuando se trata de una provisión, algunos ya directamente lo obvian. Así que, ¿qué podríamos hacer en este caso? Bueno, lo que hay que ver es que nosotros tendríamos el resultado antes de impuestos y si quisiéramos una equivalencia, una aproximación a lo que veíamos en la pantalla, que es el resultado antes de intereses e impuestos, es este que está aquí, ¿no? Resultado antes de intereses e impuestos. Lo que tendríamos que hacer es tomar este valor, 404.386, y volverle a sumar los gastos financieros, ¿no? Es como un poco lo que hemos hecho con el EBITDA. Tomaríamos el resultado operativo y le volveríamos a sumar depreciación y amortización. Bueno, pues aquí lo propio, ¿no? Resultado antes de impuestos y le volveríamos a sumar los gastos financieros para tener una versión de resultado antes de intereses e impuestos. Ahora, a alguien de repente le preocuparía el hecho de que aquí de todos modos hay ingresos financieros, hay ganancia en inversiones permanentes, hay ajuste por inflación, diferencia de cambio. Sí, pero no se olviden que estos no son movimientos de efectivo, así que se van a resolver en el bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo. Y con los ingresos financieros, bueno, pues tendríamos en el fondo la rigurosidad conceptual de saber que estos ingresos financieros no son actividades de operación, sino más bien actividades sí, de inversión, ¿no? O sea, serían los réditos por las actividades de inversión en inversiones permanentes o temporarias, en fin. Así que eh, parecería, ¿no?, que no existe esta equivalencia, pero eso es por la razón por la que les decía en su momento. em, Al final parece que entre este y este hay muchos números que hacen que esto diste bastante, de 480 a 404, pero en realidad esto se arregla con los distintos mecanismos que hemos ido viendo. Ahora, el otro elemento es este impuesto a las utilidades, que aquí sí está apareciendo como provisión. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es calcular la tasa efectiva que estaría apareciendo momentáneamente, ¿no?, que sería simplemente dividir este 92.000 entre ese 404.000. Es decir, aquí estamos con menos 92.000, porque este esté negativo, sobre 404.000. Y aquí la tasa que se nos está mostrando es de 22,92. Si no hubiera esta línea de impuesto a las utilidades en el estado de ganancias y pérdidas, ustedes usan la tasa normativa. Es decir, si el ejercicio está planteado para Bolivia, 25%. Pero para fines de ser un poco más precisos, si es que existe esta línea, y de nuevo, ¿no?, en la mayoría de los casos no va a ser un 25% exacto, como en este caso es 22,92, vamos a preferir usar esta tasa que sería la que
efectivamente se está mostrando dentro de la provisión de este estado de ganancias y pérdidas. Así que de esa forma podríamos empezar nuestra resolución, diríamos ahí, resultado antes de intereses, pero después de impuestos, ya sabemos, tendríamos que hacer una versión equivalente, podría venir dada del resultado antes de impuestos, más los gastos financieros. Ahora, yo sé que le estoy poniendo menos ahí. No se olviden, esto de los signos es importante. Le estoy poniendo menos a pesar de que el hecho le suman los gastos financieros. ¿Por qué le estoy poniendo menos? ¿Por qué? Porque la celda de gastos financieros ya está en negativo, ¿cierto? Ya está con un paréntesis ahí. Entonces, si quiero sumar ese monto, lo que tengo que hacer es en realidad poner un menos para que menos por menos se sume, ¿no? O sea, si solamente tuviéramos eso, deberíamos llegar a un monto mayor a este 404.000, que como está ahí es 507.000, ¿no? Ahora bien, necesitamos que ese monto sea después de impuestos, es decir, multiplicarlo por uno menos esta tasa de 22,92, ¿no? Que sería la tasa efectiva. Pero bueno, nosotros vamos a preferir usar directamente en todos los casos eh, para que no necesiten. Bueno, también podrían hacerlo con uno menos ese 22,92, que sería el resultado antes de intereses, pero después de impuestos. Ese sería el NOPAT o el RAID que decíamos, ¿no? Antes de intereses, pero después de impuestos. O en vez del menos 22,92, directamente podrían hacer el cálculo ahí de lo que yo he hecho, ¿no? Que es dividir el impuesto a las utilidades sobre el resultado antes de impuestos. Bueno, nosotros nos apoyaremos de esta celda extra que le he puesto ahí, pero si no quieren ser desordenados o si no quieren tener cálculos adicionales en la hoja, entonces ahí también está en la resolución. De esa forma, directamente yo he puesto más ese cociente, ¿no? O sea, más el 92 sobre el 404.000. ¿Por qué más? Porque eh, el impuesto ya está en negativo, así que el menos por menos va a dar un más. Bueno, nosotros nos podemos apoyar de este 22,92. Ahora bien, el segundo componente serían las partidas que no generan movimientos de efectivo. Por supuesto, ustedes podrían producir estos estados de flujos de efectivo solamente con el estado de resultados y el balance general, porque esto saben hacerlo, pero nosotros vamos a tomar el atajo, ¿no? Es decir, tenemos ahí la suma de los que ya sabemos que son los movimientos que no han sido entrada o salida real de efectivo. Así que simplemente vamos a sumar ese bloque, ¿no? Partidas que no generan movimientos de efectivo. Luego vamos a tener el CAPEX, las inversiones de capital, y estas eh, tendríamos que diferenciar, ¿no? Aquí las actividades de inversión. Entonces decimos, inversiones temporarias y inversiones permanentes. No tenemos mucha información sobre el modelo de negocio de la compañía, pero en general, los movimientos en propiedades, planta y equipo y en activos intangibles sí se podrían considerar como inversiones imprescindibles para la mayoría de los modelos de negocio comerciales, industriales y de servicios. Así que tendríamos esta inversión en propiedades, planta y equipo y esta inversión en intangibles. Los otros dos no los harían tanto, porque eh, salvo que fuera una compañía financiera, eh, tal vez podrían ser considerados. Pero en general vamos a tomar esto como CAPEX y de nuevo he sumado las celdas porque los montos aquí ya están en negativo. Y finalmente los movimientos netos en activos y pasivos operativos, que serían este otro bloque, ¿no? Que nosotros ya lo tenemos afortunadamente desarrollado porque ya contamos con este estado de flujos de efectivo indirecto. Entonces serían estos movimientos los que nos llevarían a este flujo de efectivo libre de la firma. Y simplemente nos quedaría sumar sus cuatro elementos y tendríamos un flujo de efectivo libre de la firma de 254.168. Ahora, por cualquier otra ruta deberíamos llegar a lo mismo, incluso si quisiéramos partir de la reproducción desde el estado de resultados, combinando con balance general para llegar al flujo libre. Esto, de nuevo, serían 254.000 bolivianos, lo disponible para todos los participantes de la estructura de capital, es decir, tanto los que nos han financiado las deudas
como los dueños del patrimonio. Y bueno, en un rato vamos a dar algunos marcos interpretativos adicionales. Pero sabemos que hay una ruta más corta, ¿no? El flujo de efectivo libre para la firma podría partir de este flujo de actividades de operación, que ya sabemos que parte del resultado neto y ya más bien contempla esos dos bloques. Pero lo que sí no tendríamos que considerar son los gastos financieros, así que habría que volver a incluir los gastos financieros, es decir, devolverlos. Eso implica que hay que sumarlos, pero como esta celda ya está en negativo, voy a poner un menos, menos esta celda, ya los estaría sumando, multiplicando, pero esto es por uno menos tau, ¿cierto? Que en esta versión es 22.92%. Y finalmente, restar el CAPEX, que estoy poniendo ahí más porque la celda de nuevo ya está en negativo. Así que ahí deberíamos llegar a lo mismo, deberíamos llegar al mismo flujo de efectivo libre de la firma. Y podrían haber muchas más versiones. Podríamos tomar, por ejemplo, el resultado operativo y podríamos em, deducir desde el resultado operativo el resto de las partidas que serían necesarias para el cálculo del FELF. Es decir, ingresos financieros, ganancia en inversiones permanentes, ajuste por inflación, diferencia de cambio, pero después nos desharíamos de todo lo que en el bloque, incluso anterior al resultado operativo, no significa movimiento de efectivo. Es decir, a ver, primero tendríamos que cerrar ese paréntesis y multiplicar por uno menos nuestra alícuota, ¿no? Efectiva. Y luego, de lo que hemos llegado, restar los componentes que sabemos que no son movimiento de efectivo. Es decir, depreciación y amortización, ganancia en inversiones permanentes, ajuste por inflación y diferencia de cambio. El único que estaríamos incluyendo acá como ingresos financieros, porque ya el estado de flujos de efectivo está partiendo por el resultado neto y considerando estos ingresos financieros como parte de las actividades de operación, serían los ingresos financieros. Pero, de nuevo, si quisiéramos ser incluso más rigurosos, estos 1018 los podríamos eliminar, ¿no? De aquí del estado de flujos de efectivo para llegar a un resultado todavía más preciso. Pero bueno, aquí nos resultan como 1018, así que no son tan relevantes. Lo que sí podríamos hacer es, para prescindir de este estado de flujos de efectivo, combinarlo con los componentes del balance. Es decir, tomar todas las partidas que reflejarían las actividades de operación, es decir, cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar. Esto ya como lo sabemos hacer desde el estado de flujos de efectivo. Y del otro lado, cuentas por pagar comerciales, obligaciones fiscales y sociales, los dividendos por pagar si serían actividades de financiamiento, así que no. Ingresos diferidos, otras cuentas por pagar y deudas tampoco, ¿no? Previsión para indemnizaciones. Y ahí, si damos Enter, todavía no vamos a estar ahí. Nos va a faltar. Estamos en 857.000. ¿Qué es lo que nos faltaría para complementar esto? Bueno, pues sabemos que si bien sería una versión operativa la que acabamos de hacer, tendríamos que incluir también los movimientos en inversiones de capital. Es decir, el monto que hemos erogado para activos fijos y el monto que hemos erogado para activo intangible, considerando depreciación y amortización. Y llegaríamos al mismo flujo de eh, efectivo libre para la firma. Obviamente esto ya sería tratando de prescindir del estado de flujos de efectivo, es decir, solamente para fines expositivos de que si conceptualmente vamos agarrando cada vez más entrenamiento, eh, vamos a poder calcular cuál es el flujo de efectivo libre para poder interpretarlo. Y el otro que sería ya todavía más, como una especie de ejercicio mental para reproducir todo el estado de resultados, pero considerando esos
estos aspectos, ¿no? De cuáles podrían ser movimientos de efectivo. O sea, sabemos que, por ejemplo, los ingresos operativos, el costo de lo vendido, los gastos administrativos de comercialización, los otros ingresos operativos y los otros gastos operativos, ahí, ojo, no he tomado en cuenta la depreciación y la amortización, aunque no está saliendo aquí en el Excel. Y luego, ahora sí, no estoy tomando en cuenta la depreciación y la amortización. Y además, los ingresos financieros podríamos tomarlos por uno menos el 22,92. Y luego también considerar, es decir, aquí restar, lo que vendría a ser el escudo fiscal o el componente que eh, nos serviría para deducir el impuesto a las utilidades de esas partidas que no generan movimientos de efectivo. Es decir, sabemos que la depreciación y la amortización no es movimiento de efectivo, pero sin embargo nos ahorra impuestos, ¿no? Porque como es deducible para fines del IVA, mientras más grande sea la depreciación, nos va a amortiguar más los eh, pagos por el impuesto a las utilidades. Entonces, lo que estaría extrayendo aquí, ya de una forma obviamente muchísimo más eh, orientada a lo expositivo, ¿no? Igual esta ganancia en inversiones permanentes, el ajuste por inflación, igual, ¿no? Serían simplemente para fines de incluir el escudo fiscal que nos ofrecerían y ahí restaríamos su efecto, ¿no? La deducción que se posibilitaría del 22% de cada una de esas cuentas para fines del IVA. Y el resto, bueno, sería igual, ¿no? Tendríamos que tomar estas cuentas por cobrar comerciales, las otras cuentas por cobrar, los anticipos a proveedores y del otro lado esas partidas para luego sumar el CAPEX y sería el mismo 254,168. No, obviamente esto ya lo tienen en la resolución del ejercicio, simplemente para que lo vean. No, de ninguna manera vamos a pretender que calculen directamente flujos libres solo con estado de resultados y balance general, porque para eso es que ustedes cuentan con este estado de flujos de efectivo, pero es solo para fines conceptuales de interpretar, revisar cuál es la lógica, cuál es el razonamiento detrás. Ahora bien, por temas de tiempo voy a completar aquí con el flujo de efectivo libre del patrimonio. Y aquí habíamos dicho, podemos partir directamente ya del resultado neto y sumar, voy a sumar todo el bloque aquí, ¿no? O sea, tanto las partidas que no generan movimientos de efectivo como los movimientos netos en activos y pasivos operativos. Esa es la razón también por la que nos sirve tanto este estado de flujos. Y obviamente incluir también aquí el CAPEX, pero en el flujo de efectivo libre del patrimonio, también incluir los movimientos de deuda, ¿cierto? Es decir, aquí ya en el estado de flujos de efectivo está el movimiento neto, tanto de deuda financiera como de deuda bursátil. También lo podríamos obtener desde el balance, pero de nuevo se va a hacer demasiado extenso. Solamente con ello podríamos llegar a el flujo de efectivo ya libre del patrimonio. Como ven ahí ya es menos 141,000. Esto ya les podría dar una pauta sobre el primer requerimiento, ¿no? Que nos decía, ahí analiza el desempeño de los flujos libres de efectivo. Pero bueno, ya llegamos a ello. Vamos por la segunda ruta. La segunda ruta sería el flujo de actividades de operación, que ya incluye los tres anteriores componentes, y simplemente incluir CAPEX e incluir los movimientos de deuda. Entonces llegaríamos a la misma vaina. Aquí, solo para fines expositivos, podría ser eh, válido tomar ese resultado neto. Vamos a tomar el resultado neto y simplemente restarle lo que no ha sido movimiento de efectivo, ¿no? Depreciación y amortización, ganancia en inversiones permanentes, ajuste por inflación, diferencia de cambio, y hacer lo mismo aquí abajo, ¿no? Con esto llegaríamos. Y aquí, por ejemplo,
ya no nos detendríamos en las otras cuentas por pagar, porque sabemos que la deuda financiera y los valores emitidos también hay que deducirlos. Y finalmente, el CAPEX. Entonces, deberíamos llegar a el mismo flujo de efectivo libre del patrimonio. El último, que lo van a poder revisar ya en su resolución, sería de nuevo reproducir todo esto, pero en términos lo más cercanos o lo más próximos al movimiento de efectivo, pero que de todos modos van a ustedes eh, conjugar con las diferencias entre inicio y final de las cuentas del balance. Así que ahí es donde ustedes estarían removiendo los efectos del devengamiento, ¿no? En estas versiones largas, no estamos incluyendo directamente este bloque de movimientos netos en activos y pasivos operativos, estamos yendo directamente desde el balance, pero es una forma igual legítima de remover ese efecto del devengamiento. Es decir, saber que por más de que yo esté empezando por los ingresos operativos como si fueran movimiento de efectivo, o los gastos administrativos como si fueran movimiento de efectivo, o el costo de lo vendido, sabemos que después con el ajuste de inventario y con el ajuste de cuentas por pagar comerciales ya estaría librándome del efecto del devengamiento. Bueno, ya en una versión más interpretativa, podríamos decir el flujo de efectivo libre de la firma de 254.168 eh, parece un desempeño interesante, pero habría que analizar aquí que considerando el resultado neto de 311.000, es decir, esta compañía ha llegado a una utilidad neta de 311.000 y por ende ha distribuido dividendos por 139.000. Ahora, comparando el resultado neto con el flujo de actividades de operación, el flujo de actividades de operación es muchísimo más elevado. Uno diría, oye, el desempeño está una maravilla, ¿no? Resultado neto en 311.000, flujo de actividades de operación en 778.000, es el mejor año, ¿no? O algo por el estilo. Y el flujo de efectivo libre para la firma, 254.000. Entonces los tres nos darían muy buenas noticias, pero es aquí donde la decisión podría revertirse. Me refiero a la de la distribución de dividendos, porque en el flujo de efectivo libre del patrimonio tenemos menos 141.000, a pesar de que el resultado neto esté en positivo y el flujo de actividades de operación está también en positivo. ¿Mm? La compañía ha distribuido dividendos en 2021 por 139.000, pero de nuevo, si nos basamos en el criterio, porque sabemos que el flujo de efectivo libre para el patrimonio es el que responde cuántos recursos podrían estar disponibles para los dueños, resulta que este es un ejemplo como el que les citaba, ¿no? Nada, nada sería adecuado de distribuir como dividendos. Es más, ¿no? O sea, les diríamos a los dueños, ¿a cuánto me puedo repartir? Nada, incluso mejor si me das más recursos porque esto está en negativo, menos 141.000. Y claro, ahí el meollo, ¿dónde está? En que justamente en esta gestión hemos necesitado hacer fuertes inversiones en propiedades, planta y equipo, inversiones también en intangibles y también hemos tenido que devolver obligaciones financieras, deuda financiera y deuda bursátil, ¿no? Entonces, no sé si esto ya les da una concepción, una mirada de por qué no tendría mucho sentido que en algunas gestiones, por más de que parezca que el desempeño es enormemente positivo, se limite, ¿no? O se restrinja la distribución de dividendos. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Muchas veces, si aquí, por ejemplo, hacemos el porcentaje respecto del resultado neto, esto es sí, es elevado, es 40 y casi 45%, ¿no? La distribución de dividendos representa casi el 45% del resultado neto. Y a veces la política es de esa forma, ¿no? Si es que hay utilidades, se reparte un porcentaje como dividendos. En este caso, suponemos que es 45%, pero el punto está en que hay periodos en los que probablemente un nuevo gerente, en este caso, es decir, un gerente que recién ha sido contratado en esta compañía, se da cuenta.
¿no? De que si bien hay un buen posicionamiento en el mercado, los productos y servicios son bastante aceptados, son reconocidos en el mercado, estos activos fijos están entrando en obsolescencia, por ejemplo, ¿no? O estos activos fijos eh, merecen ser reemplazados, incluso si no se están volviendo obsoletos o están teniendo mal funcionamiento, desperfectos, por un tema de cambio o de expansión, de repente es necesario invertir en nuevos, ¿no? Ahora, el problema es que justamente ese año en el que yo he decidido, como nuevo gerente, hacer estos reemplazos, hacer estas reinversiones, también tenía pendientes devoluciones de deuda. Ahora, sabemos que estos son montos netos, ¿no? Es decir, deuda financiera menos 133.000 y deuda bursátil 183.000. De repente, para alguien, esto sería tan simple como reemplazar la deuda. Y en cierta medida, en este caso, todos los valores han caído, así que todos estarían siendo montos que se están cumpliendo con los acreedores. Este ha caído de 89 a 62 y de 94 a 77 a corto plazo, tanto para deuda financiera como para valores emitidos. Y deuda financiera ha caído a largo plazo, tanto como valores emitidos. Entonces, la buena noticia podría ser que el próximo año sí vamos a poder financiarnos, es decir, porque como estamos ya haciendo devoluciones de deuda, sí vamos a poder tomar nuevos recursos de los mercados financieros y, quién sabe, hacer una expansión todavía más agresiva, ¿no? O sea, seguir invirtiendo, seguir reinvirtiendo, pero hacer que todavía estos montos crezcan más para que ya pueda haber una distribución de dividendos. Pero esto va a tener mucho que ver con el concepto que decíamos el otro día, que está incluido conceptualmente en la NIC 7, aquí, ¿no? Cuando decíamos el importe de los flujos procedentes, es un indicador clave. ¿Por qué? Porque las actividades de operación deberían em, generar fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, como estábamos diciendo, mantener la capacidad de la operación de la entidad, pagar dividendos, eso no lo estamos contemplando aquí y vamos a resolver el miércoles por qué, y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. Entonces ahí, ya por el tiempo, les dejo. Es como si este flujo libre de la firma ya pudiera responder a eso, ¿no? Es decir, como ya está contemplando las reinversiones, como ya está contemplando el CAPEX, nos dejaría con algo em, similar a que si el flujo de actividades de operación sobre la amortización de deuda, más el pago de dividendos y más las inversiones de capital, si esto es mayor o igual a uno, entonces ahí se está logrando una especie de alquimia financiera en la empresa, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar la contrastación de esto con el flujo de efectivo libre de la firma y también del patrimonio. El miércoles continuaremos y vamos a completar de mostrar los ejemplos que aquí nos prestarían para terminar el tema. ¿Mm? Así que no sé si hay alguna consulta, comentario, pero hasta ahí espero que puedan, por favor, revisar los materiales que están en Moodle para absolver cualquier duda. Ya saben, el lunes tienen actividad, el miércoles de la próxima semana examen, así que cualquier cosa que quede pendiente trataremos de eh, plantear del miércoles, ya sea sincrónicamente o también quedo atento a sus correos electrónicos. Entonces, nos quedaremos ahí, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta entonces.